Muy buenas noches. Nos encontramos en el emblemático Teatro Adolfo Mejía, en donde llevaremos a cabo el primer debate de la Comisión de Debates Políticos de Bolívar en esta contienda electoral a la Alcaldía Mayor de Cartagena 2016-2019. En esta oportunidad tenemos un formato participativo en donde es la ciudadanía quien realiza las preguntas. Hemos invitado a más de 30 organizaciones gremiales, cívicas y líderes de la ciudad para que formulen sus preguntas a los candidatos. Todas las campañas fueron invitadas a este espacio democrático, se mantuvo comunicación permanente con cada una de ellas, dando espacio a los 8 candidatos en contienda electoral. Las reglas de juego fueron socializadas previamente con los candidatos y sus jefes de debate. Lamentamos la ausencia de uno de los candidatos, Manuel Vicente Duque, quien igualmente estuvo invitado. Damos la bienvenida a los ciudadanos presentes que nos acompañan y sobre todo y muy especialmente a los candidatos que sí le cumplieron a la democracia. En esta oportunidad, candidato Antonio Quinto Guerra del Partido Conservador Colombiano, candidato William García del Movimiento Todo por Cartagena, candidato Andrés Betancourt del Movimiento Ciudadano Cartagena Confirma, candidata Gina Benedetti del Partido Centro Democrático, candidato Reinaldo Manjarrés del Partido Unión Patriótica, candidato Fabio Castellanos del Partido Verde y la candidata Rosario Romero del Partido AICO. Dadas las reglas de juego, dejamos la silla vacía para el candidato Manuel Duque. Las reglas de juego son las siguientes, señores candidatos y ciudadanos presentes. Al momento de ser llamados, los ciudadanos deberán ponerse de pie y leer la pregunta que han formulado previamente. Señores candidatos y candidatas, tienen 1 minuto para responder las preguntas que son individuales y 45 segundos para aquellas que sean colectivas. En caso tal sean llamados para opinar o comentar alguna de las respuestas de uno de sus contendores, igualmente tendrán 45 segundos. Durante todo el debate y por una sola oportunidad, cada uno de ustedes tiene derecho a solicitar réplica, para lo cual tendrá máximo 30 segundos. Ahora sí, empecemos. Además de la salud, la educación y sin duda la superación de la pobreza, el tema del empleo es una de las prioridades ciudadanas para los cartageneros, de acuerdo a la última encuesta de percepción ciudadana de Cartagena, ¿Cómo vamos? Precisamente sobre este tema, la primera pregunta está a cargo de María Cristina Bustillo, académica y miembro del Observatorio del Mercado Laboral. María Cristina, tu pregunta. Dada la existencia de brechas entre la oferta y demanda de empleos en la ciudad de Cartagena, ¿cómo articularía actores claves para contribuir a cerrarlas a futuro, teniendo en cuenta las apuestas productivas, el compromiso con el empleo decente, el sector productivo, el sistema educativo y el Estado? Esta pregunta es individual y va dirigida para el candidato Antonio Quinto Guerra. Candidato tiene 1 minuto. En nuestro gobierno trabajaremos con sinergia entre la empresa pública, el Estado y la academia. Vamos a modificar nuestro estatuto tributario, vamos a incentivar a las nuevas empresas en la ciudad de Cartagena, exonerándolo del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio para que pueda generar mano de obra local. Muchísimas gracias, candidato. Muy conciso. Candidata Gina Benedetti, ¿qué opina de la respuesta del candidato Quinto Guerra? ¿Tiene alguna propuesta diferente? Tiene 45 segundos. Agradecemos, por favor, espichar el acercamiento indiscutible entre la academia, sector productivo y lo más importante, crear con ese estatuto tributario que ya lo hemos estudiado, los espacios para que los inversionistas lleguen y poder, de la mano de la alcaldía, de la alcaldesa, poder traer esa inversión internacional a Cartagena para poder nosotros abrir esos espacios a los jóvenes. Hoy sabemos que el 17% de la juventud están sin empleo. A ellos le apuntamos, acercar a la academia, sector productivo y focalizarnos en la juventud. Muchas gracias, candidata. La siguiente pregunta viene de la zona rural, que por problemas con la movilidad el día de hoy, por la lluvia y por ciertos acontecimientos no nos pudieron acompañar, pero merecen que su pregunta sea entregada porque cumplieron las reglas de juego. Me voy a permitir leerla. Esta pregunta continúa con el tema del empleo, viene de parte de Elías Marimón, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Leticia en el Canal del Dique. La pregunta de Elías es la siguiente. En Leticia y Recreo, no el barrio del Recreo, sino Recreo en la zona rural, más del 90% de la población es desempleada. Somos agricultores y pescadores.
Se acercan macroproyectos para el canal del dique. ¿Qué tiene pensado para incluirnos como mano de obra sin perder nuestros oficios ancestrales? Esta pregunta está dirigida al candidato William García. Candidato, tiene máximo 1 minuto. El desempleo en Cartagena tiene una alta tasa y especialmente en los corregimientos. El 90% en Leticia y Recreo precisamente se ha dado por la falta de inversión por parte del distrito de Cartagena en materia de agricultura, de pesca y también de no regular la mano de obra industrial. Es decir, toda la zona industrial, el único requisito es que tenga un certificado de vecindad expedido por un inspector de policía. Lo que requerimos es precisamente que sea el distrito quien regule a través de un decreto que estos certificados solo deben ser expedidos por la administración distrital bajo un riguroso cuidado para evitar que mano de obra de afuera, de Barranquilla, de Medellín, de otras latitudes de la ciudad, se utilicen en Cartagena, dejando a los cartageneros sin esta posibilidad. Muchas gracias, candidato William García. Candidato Andrés Betancourt, ¿qué opinión le merece la respuesta del candidato William García? ¿Usted tiene una opción diferente? Sí, de manera clara nosotros tenemos que promover la organización de empresas solidarias y cooperativas para los corregimientos en el sector ambiental, agroindustrial y turístico, y de esta forma nosotros generar mayor y mejores empleos en la ciudad de Cartagena y sus corregimientos con calidad. Muchísimas gracias, candidatos. En Cartagena, más del 29% de la población está en la línea de pobreza. Muchas de esas personas habitan en viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo que además se ponen en condición de vulnerabilidad frente a eventos naturales. Le damos la palabra a Alex Durán, director general de Techo Cartagena. Alex, tu pregunta. En Cartagena, cerca de 28.000 familias viven cerca de 28.000 familias en zonas de alto riesgo. ¿Qué propone su programa de gobierno para solucionar los problemas de asentamientos informales en Cartagena? Gracias, Alex. Esta pregunta va dirigida al candidato Reinaldo Manjarrés. Candidato, tiene 1 minuto. Hay un micrófono prendido. Sí. Como alcalde de la ciudad de Cartagena vamos a seguir promoviendo el tema de la construcción de vivienda en sitio propio y vivienda nueva en el área que tenemos dispuesta como Banco de Tierra en lo que fue el proyecto de Bicentenario. Vamos a seguir ampliando la capacidad de tierra para construir lo que necesitaba la ciudad, y como alcalde lo que vamos a hacer es presentar al gobierno nacional los proyectos de vivienda para reubicación de zonas de alto riesgo, como también por desastres naturales. La ciudad creo que adolece y algo interesante que vamos a proponer en nuestro proyecto de vivienda, que sean viviendas de un solo piso con losa, de tal manera que las familias tengan la posibilidad con recursos propios de construir el segundo piso y tengan otros ingresos que les permita generar pago de servicios públicos y unos ingresos permanentes de alrededor de 200, 300 mil pesos mensuales a la familia. Pero hay un proyecto que vamos a presentar, lo vamos a gestionar y vamos a construir vivienda para todos en la ciudad de Cartagena. Gracias, candidato. Candidato Fabio Castellanos, en 45 segundos, ¿su propuesta se diferencia en algo del candidato Reinaldo Manjarrés? ¿Es factible lo que acaba de presentar el candidato Reinaldo? Sí se diferencia. Creo que lo importante, primero hay que hacer una reestructuración administrativa en la ciudad de Cartagena, y una de esas reestructuración tiene que ser la eliminación de Corvivienda. Más de 6.000 millones de pesos se están utilizando únicamente para el funcionamiento de esta entidad, cuando durante el año anterior solamente realizó 140 casas. Eso no puede seguir así. Crearemos una cuenta especial para que se maneje directamente con la nación y con los ofertantes de vivienda. Pero en el tema de zonas de alto riesgo implementaremos el Plan 4C. El Plan 4C es una realidad, el plan del cambio climático en Cartagena, y destinaremos los recursos especialmente. ¿De dónde? De los baldíos. Hay que empezar a comprar baldíos en la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias, candidato. Le recordamos a los candidatos, por favor, cerrar sus micrófonos una vez terminen su intervención y no acercarse tanto al mismo para no generar interferencias en el micrófono. La siguiente pregunta tiene que ver con medio ambiente. La Ciénaga de la Virgen es uno de los principales cuerpos de agua de la ciudad de Cartagena y, de acuerdo a las últimas mediciones del EPA,
la calidad del agua en esta Ciénaga de la Virgen no cumple con los parámetros para contacto primario y secundario. El turno ahora es para Manuel Batista, miembro de la Asociación de Junta de Acción Comunal de la localidad 2, con una preocupación sobre este tema. Manuel, tu pregunta. La Ciénaga de la Virgen está amenazada por caños que recogen y descargan desechos de toda la ciudad, convirtiéndola en una letrina, por el aterramiento de sus bordes para la construcción de viviendas o negocios y por la desmanglarización que deja sin vida a diferentes especies marinas. ¿Qué acciones se emprendería para detener la depredación y recuperar la ciénaga? Muchas gracias, Manuel. Esta pregunta va dirigida al candidato Andrés Betancourt. Candidato, en esta oportunidad tiene 1 minuto. Gracias. De manera muy clara, queremos primero, dentro del plan de ordenamiento territorial actual, está establecido que nosotros tenemos que hacer el parque de la Ciénaga de la Virgen. Hay que realmente concretar esta idea. Segundo, poner en marcha la recuperación ambiental y hacerle mantenimiento a la bocana. La ciénaga se ha ido recuperando lentamente y nosotros tenemos que seguir activando este proyecto. Y tercero, volcar la ciudad y la zona suroriental a la ciénaga para poder ser utilizada. Si nos apropiamos de ella, vamos a tener una Ciénaga de la Virgen para la vida de los cartageneros. Gracias, candidato. Candidata Rosaria Romero, ¿tiene alguna opinión respecto a la intervención del candidato Betancourt? Sí, con respecto a la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, no podemos dejar de lado terminar el proyecto fallido de la vía perimetral. Es importante que allí no estén los asentamientos urbanos. Eso perjudica la recuperación de la Ciénaga de la Virgen. De igual manera, hay que tener incentivos negativos para las empresas que depositan, de la industria también, que depositan sus residuos en los caños y en los cuerpos de aguas que van a parar a la Ciénaga de la Virgen. De tal manera que una política pública clara en materia de vivienda, terminar la vía perimetral, incentivos negativos y multas para ciudadanos, empresas y del sector industrial que sus residuos sólidos van a parar a la ciénaga que tanto necesitan los cartageneros. Gracias, candidata. Seguimos con otro tema. 4 de cada 10 empresas en la ciudad de Cartagena se dedican al comercio, al por mayor y al por menor. Muchas de estas empresas están ubicadas en el mercado de Basurto. Gustavo Londoño, abogado de la Asociación de Comerciantes de Víveres y Abarrotes y otros sectores, quisiera preguntar sobre el mercado de Basurto. Gustavo, adelante. ¿Está de acuerdo con la ubicación del lote del Pozón para trasladar el mercado de Basurto y cómo haría usted ese proceso? Muchas gracias, Gustavo. Esta pregunta va dedicada al candidato Fabio Castellanos. Candidato, tiene 1 minuto. Presenté demanda el año anterior porque considero que no se puede entregar ese lote de parte de Corvivienda al distrito para que sean aportado a la sociedad de economía mixta. Tenemos que buscar un lote que esté en condiciones de la juridicidad y que se pueda realizar un proceso de traslado adecuado del mercado Basurto. Las sociedades de economía mixta no solamente pueden ser en la ciudad para enriquecer unos cuantos. Tenemos que abrir la oportunidad para que los ciudadanos cartageneros participen en un proyecto tan importante y lo que menos podemos hacer es trasladar la problemática de Basurto hoy para la nueva central de abasto. Por eso seguiremos acompañando los proyectos de mercados sectoriales en los sitios que están previamente determinados en el plan sectorial. Gracias, candidato Castellanos. Candidato William García, en 45 segundos, ¿qué opina del comentario del candidato Fabio Castellanos? Comparto en gran medida que no se convierta en un negocio la central de abasto. Debe ser público-privada, pero con un espíritu público. La fallida intencionalidad hace algunos años, vendiendo el metro cuadrado a 7, 8 y hasta 12 metros, 12 millones de pesos el metro cuadrado, es casi que imposible que se pueda ejecutar. El mercado de Basurto debe quedar como sectorial, al igual que desarrollar los otros. Indiscutiblemente se debe tener en cuenta la ubicación de la central de abasto. Muchísimas gracias, candidato. Le reiteramos a los candidatos y candidatas, por favor, no acercarse tanto al micrófono porque hace que el sonido no sea óptimo para la producción.
Seguimos con un tema que es de las entrañas de los cartageneros. Solo el 20% de los niños con 3 y 4 años reciben educación inicial en Cartagena y el 16% menores de 6 años presentaron desnutrición crónica en el año 2013. Frente a esta situación, hace su pregunta Vivian El Hayek, gerente de la ANDI Fundación Mamonal. Vivian, tu pregunta. En Cartagena existen cientos y miles de niños y niñas menores de 5 años en condiciones de vulnerabilidad que no están siendo atendidos de manera integral. ¿Qué estrategias implementará en su administración para garantizar el conjunto de acciones que requiere un niño para desarrollarse integralmente en la primera infancia? Gracias, Vivian. Esta pregunta va dirigida para la candidata Gina Benedetti. Candidata, tiene 1 minuto. Llevo en mi programa de gobierno, casualmente, como programa bandera, para los niños de 0 a 5 años, mis primeros pasos. Somos conscientes que esta es la edad más importante para que un niño reciba atención, alimentación y las bases para entrar a su preescolar. Nosotros llevamos este programa acompañado con Madres Productivas. Queremos revisar hoy la estructura que existe de la atención de esos niños. Sabemos que están en sitios que realmente no tienen ni las condiciones ni las preparaciones. Es fundamental armonizar la alimentación adecuada, la preparación y el número de niños que tienen que ser atendidos. Es prioridad en mi gobierno, soy madre, soy abuela y sé la importancia de que de 0 a 5 años es el inicio para la formación de un niño a nivel intelectual. Gracias, candidata Benedetti. Candidato Manjarrés, ¿en qué se diferencian sus propuestas de la de la candidata Gina Benedetti? Candidata, por favor, cierre su micrófono para darle paso al candidato Manjarrés. Gracias. Bueno, efectivamente, desde la alcaldía tenemos que hacer una alianza importantísima con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre las dos entidades creo que tenemos la responsabilidad de garantizarle el desarrollo integral de la alimentación a los niños. Actualmente existen la estrategia de los Centros de Desarrollo Infantil, los CDI. Con los CDI tenemos que mejorarlos. Todavía funcionan en algunas casas que se alquilan en los barrios. Creemos que todavía no llega a la calidad necesaria que exigen los parámetros establecidos por el ICBF. La idea es hacer grandes centros de desarrollo infantil donde se encuentren varios hogares de estos que puedan garantizarle a los niños el desarrollo y el alimento que necesitan. Igualmente en las instituciones educativas donde podamos hacerlo y tener el desarrollo de 0 a 5, podemos también hacerlo en los colegios públicos del distrito. Muchas gracias, candidato Manjarrés. Cerramos esta primera ronda de preguntas individuales con la pregunta de David González, habitante del barrio El Sinaí, un joven que alguna vez hizo parte de una pandilla. David, tu pregunta. Conociendo que hay jóvenes que preferirían hacer parte de un proceso de rehabilitación más que de pandilla, ¿qué harían para fortalecer el sistema de salud y garantizar cupos a estos jóvenes para desintoxicarse? Gracias, Davis. Esta pregunta le responde la candidata Rosario Romero. Candidata, 1 minuto. David, en mi programa de gobierno, una de nuestras líneas estratégicas es Cartagena Segura. En esa línea estratégica de Cartagena Segura tenemos unos IDC, son Centros de Intervención de Desarrollo Comunal. Con esos centros de desarrollo comunal pretendemos llegar a todas las comunas de la ciudad de Cartagena que hoy están siendo víctimas de jóvenes en riesgo que están perteneciendo a las pandillas y que requieren de manera urgente un proceso de desintoxicación. De tal manera que este proyecto, en buena hora, una réplica de lo que se implementó en Medellín, lo más divino y lo más bello para los más humildes, que queremos llegar a cada barrio de la ciudad de Cartagena que tiene esta problemática con nuestros centros de desarrollo comunal y hacer esa intervención directa en nuestros jóvenes. Y ahí en esos centros implementar nuestro programa de Jóvenes con Esperanza. Gracias, candidata. Candidato Antonio Quinto Guerra, ¿su propuesta difiere en algo de la candidata Rosario Romero? ¿Tiene una propuesta adicional? No, puedo adicionar que vamos a crear unos grandes centros de rehabilitación públicos para los jóvenes en estado de riesgo y resocialización de los mismos. Muchas gracias, candidato. Seguimos con una ronda de pregunta colectiva. Esta pregunta va dirigida a todos los candidatos. Cada uno tiene 45 segundos para responderla. La pregunta la hace Mónica Fadul, directora de FENALCO Bolívar. Mónica. ¿Puede comprometerse usted a que el secretario de Educación trabaje con autonomía e independencia y que sea una persona de altas calidades personales y profesionales escogido en un concurso externo
realizado por una universidad foránea acreditada en alta calidad? Gracias, Mónica. Yo agregaría allí que si alguno de ustedes ya tienen pensado quién sería la persona para ocupar este cargo en su eventual administración, por favor dijeran el nombre inmediatamente. De acuerdo a las disposiciones previas para el orden de las respuestas colectivas, responde de primero el candidato Antonio Quinto Guerra. Candidato. Claro que me comprometo con la ciudadanía y con el país de nombrar no solo el secretario de Educación, sino todos y cada uno de los secretarios y los gerentes de los institutos descentralizados con autonomía, con independencia, pero natural, y obviamente no pudiera nombrar a nadie diferente por concurso con universidades foráneas como lo solicita, debido a que el artículo 315, numeral 3 de la Constitución Política Soberana señala que los alcaldes tienen que nombrar a sus funcionarios de libre nombramiento y remoción directamente a través del poder discrecional, y no lo podemos hacer a través de ningún concurso. Gracias, candidato. Continúa el candidato William García. No tengo secretarías entregadas, rifadas, ni comprometidas con nadie, ni mucho menos burocracia, ni contratación, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, no tengo nombre para secretario de Educación y considero que seleccionaremos los mejores profesionales con sus hojas de vida y su trayectoria, pero no atados a concursos de universidades externas o extranjeras o de otras ciudades de Colombia, porque ya hemos visto la experiencia que ha sucedido con la ESE Cartagena de India y todos aquellos concursos que se hacen a través de entidades privadas son manejadas para el beneficio de unos particulares. Gracias, candidato. Continúa el candidato Andrés Betancourt. De manera clara me comprometo a que los procesos de selección de cada uno de los secretarios y secretarias de la Alcaldía de Cartagena tendrán, si bien es cierto, no concursos meritocráticos, deberán ser evaluados por la sociedad civil, por la sociedad académica, y de esta forma nosotros poder seleccionar los mejores hombres y mujeres para que nos acompañen en nuestro gobierno. Prueba de ello ha sido nuestro proyecto ciudadano, que lo hemos manejado con independencia y con inclusión para todos y cada uno de los cartageneros. Gracias, candidato Betancourt. Candidata Gina Benedetti. Yo me comprometo a hacer una selección de una forma amplia. Vamos a someter esos nombres casualmente a que la ciudadanía, los gremios, consideren que tienen la idoneidad, la experiencia, la transparencia para trabajar en forma independiente, porque la problemática de salud, de educación de la ciudad no espera, y eso tiene que ser un compromiso de todos. Hoy, lo digo públicamente, la educación es prioritaria y por lo tanto lo que tenga que hacer para trabajar con todos los actores para seleccionar a esa persona, lo vamos a hacer, porque Cartagena tiene que acertar en su Secretaría de Educación, como en todas las secretarías. Por eso estamos independientes con la ciudadanía en nuestra apuesta. Gracias, candidata Benedetti. Candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, yo estaría, claro que sí, abierto a la posibilidad de recibir recomendaciones y sugerencias de hojas de vida de las personas que participan en los gremios, en las comunidades, gente que ha hecho un buen trabajo en todos los temas para armar el equipo de gobierno, específicamente en el tema de educación. Yo sí creería que tiene que ser una persona que mezcle lo técnico con el tema de la experiencia. Yo la vez pasada le hacía la invitación al profesor Luis Ramírez, que me gustaría que mi equipo de gobierno fuera secretario, pero igualmente sería una hoja de vida de entre muchas que podríamos escoger para apuntarle a alguien que conozca la educación, que como rector y premiado en el tema del ejercicio de rector, conoce de dentro la problemática y puede aportarle mucho a la ciudad. Gracias, candidato Manjarrés. Candidato Fabio Castellanos. De la forma como se hace la campaña, así será el gobierno. Nuestra campaña ha sido independiente y nuestra forma de administrar también será de igual manera. Responderemos nosotros por las personas que escojamos. Vamos a socializar con la ciudadanía y sí tenemos ya pensado quién puede ser un secretario de Educación. El nombre que le hemos planteado inclusive el de Julio Landetti. Es una persona que ha sido responsable, eficiente y eficaz en el tema de la cobertura educativa, en el tema de la calidad educativa, y estoy seguro que la ciudadanía se sentiría en el nombre de Julio Landetti un gran secretario de Educación, ya aprobado. Muchísimas gracias, candidato Castellanos, por especificar su nombre. Candidata Rosario Romero. Bueno, resulta que cuando nos preguntan, hablamos que queremos que interactúe la empresa privada, la academia,
Y cuando nos plantean la posibilidad de que la academia, el conocimiento, entre a interactuar para plantear un escenario transparente y que le dé garantías a un tema que ha sido rezagado en Cartagena como la educación, nadie está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que se construya una evaluación técnica, no solamente con las universidades foráneas, con todas las que quieran participar, para construir exámenes que tengan el perfil para los diferentes cargos, claro que sí, y que estos secretarios de diferentes despachos, de los diferentes temas de la ciudad y de la administración, sean evaluados técnicamente desde el punto de vista de conocimiento sobre el área a manejar, Gracias, de la candidata. mano de la academia. Gracias, candidata, muy amable. En este tema de la educación, que además es una de las preocupaciones principales de los cartageneros, nos damos cuenta que efectivamente es uno de los rubros más grandes que tiene el presupuesto distrital, gracias en gran medida a las transferencias que hace el gobierno nacional. Ciudades como Medellín y Bogotá lograron realizar revoluciones educativas con sus jóvenes, precisamente apostándole desde el presupuesto de ingresos locales a este tema de la educación. Llamamos entonces a Melisa Mendoza, coordinadora del movimiento Todos por la Educación en Cartagena, que tiene una pregunta al respecto. Teniendo en cuenta que es importante que involucren a otros actores del Estado, privados y de la sociedad civil, con el fin de incrementar los recursos disponibles para educación y generar corresponsabilidad, ¿qué tipo de esquemas de financiación plantea para llevar a cabo su propuesta en educación? Gracias, Melisa. Esta pregunta es para el candidato Andrés Betancourt. Candidato, tiene 1 minuto. Vamos a aumentar, y hoy me comprometo públicamente a que el presupuesto de educación va a incrementarse en el rubro de ingresos corrientes de libre destinación en un 25% en los próximos 4 años. Y de esa forma nosotros poder llegar a lo ideal de que sería del 40%. Y dentro del proyecto plan con el gobierno nacional para poder traer recursos del gobierno nacional y poder generar los nodos educativos técnicos para reinventarnos los seres de la ciudad de Cartagena. Gracias, candidato Betancourt. Candidata Gina Benedetti, ¿cree que este 25% es posible conseguirlo en 4 años? ¿Usted tiene una propuesta diferente? Bueno, mi propuesta es que nosotros de los recursos propios no vamos a escatimar. Y además crear un fondo donde todos ponen, porque yo creo que esto es una responsabilidad total de la ciudad. Y yo aplaudo la iniciativa que lleva la ANDI, que está invitando a la alcaldía actualmente, la Secretaría de Educación y a todos los actores académicos a que veamos un plan maestro que se convierta en una política pública. Y allí en ese plan maestro estará también el presupuesto que necesita Cartagena para cumplir con ese reto de que no sigamos nosotros siendo nuestros colegios públicos los peores colegios en las pruebas del saber. Ahí no vamos a escatimar. Esa es la base para el desarrollo de una ciudad que queremos ser una ciudad líder, competitiva, donde lo más importante es su gente. Muchas gracias, candidata. En ese mismo tema, el proyecto Visión Cartagena, la ciudadanía que participó en este proyecto determinó que uno de sus quereres es que Cartagena sea una ciudad educada, amada por sus ciudadanos, pero además con una alta calidad de vida. Por eso llamamos a Luis Alfonso Ramírez, rector de la institución educativa Soledad Acosta de Samper y representante de los educadores en el Consejo Territorial de Planeación. Rector, su pregunta. Existe una brecha entre la educación pública y privada en la ciudad. El año pasado ningún colegio público alcanzó la categoría A+ en la prueba Saber 11. ¿Qué estrategia utilizaría su gobierno y qué porcentaje de recursos propios destinaría a educación para disminuir esa brecha y mejorar los niveles de calidad educativa? Gracias, rector. Esta pregunta la responde el candidato Fabio Castellanos. Candidato, 1 minuto. Hoy el distrito está invirtiendo alrededor de 3% de sus recursos propios. Nosotros vamos a llegar al 10% de los recursos propios, pero con un esfuerzo recuperando confianza. Los industriales sé que quieren apostar a la educación, pero también quieren ellos también quieren que la administración genere confianza. Y entonces con una administración limpia, transparente, que maneje bien lo público, los industriales van a
seguramente aportar en la parte tributaria en lo que tiene que ver con avisos y tableros. 18.000 millones de pesos podemos recuperar de ahí para aportar en calidad. Vamos a acabar esa brecha en el tema de la calidad educativa, de tener un computador por cada 16 alumnos. No se puede seguir así. Fortaleceremos la parte pedagógica de los docentes, estimularemos la parte pedagógica de los docentes, trabajaremos en la implementación de la infraestructura de calidad. No podemos tener 40 niños por curso. Solo de esta manera, y además modificando los currículos, los pénsulos, mezclando TIC, inglés y actividades productivas para preparar una mejor Cartagena. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Antonio Quinto Guerra, ¿tiene alguna opinión respecto a este tema? ¿Podría decir un porcentaje de recursos propios de libre destinación con los que se comprometería a destinar a educación? Sí, como no, adiciono. 102 colegios oficiales, 121.600 estudiantes. Requerimos alta tecnología, colegios inteligentes. Le apostamos a que los 468.000 millones de pesos que recibe por transferencia de educación podamos disponer del 20% de los ingresos corrientes de libre destinación para poder llevar a cabo todos estos programas en materia de alta tecnología, capacitación a docentes y sobre todo garantizar la alimentación y manutención de los niños en los colegios oficiales. Muchísimas gracias, candidato Quinto Guerra. Actualmente no existe una cifra clara y confiable que nos permita saber efectivamente cuál es el déficit de vivienda, el déficit habitacional en la ciudad de Cartagena. Muchas de estas familias se acercan a las 64.000 viviendas y las víctimas de nuestro conflicto armado no están exentas de esta preocupación. La siguiente pregunta la hace José Vega, miembro de la Mesa de Víctimas del Distrito, representando a las víctimas con discapacidad. Las víctimas del conflicto armado de Colombia tienen subsidio de vivienda del gobierno nacional, pero el distrito no tiene una política pública de vivienda para nosotros que nos permitan tener efectivamente una casa. ¿Cuál es su propuesta para resolver esta situación? Muchísimas gracias. Responde esta pregunta el candidato William García. Candidato, 1 minuto. Primero, despolitizando Corvivienda, que ha venido siendo precisamente una bolsa de empleo y no ha conllevado a su finalidad, que es la construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de las mismas en sitio propio. Además, lástima, 8.000 cupos de viviendas gratis el pasado gobierno del mismo presidente Santos le otorgó a Cartagena y no fueron posibles que se hicieran por la falta de tierra, por lo costoso que son y por la falta de servicios públicos. Hay que precisamente por parte del distrito crear las condiciones para que estos nuevos empresarios constructores puedan construir sus viviendas, valga la redundancia, en Cartagena, que permita aplicar los subsidios y no se pierdan como viene sucediendo en este momento. Muchas gracias, candidato William García. Candidata Rosario Romero, ¿tiene una visión distinta de esta problemática? Sí, yo pienso que en mi programa de gobierno, igualdad de derechos para todos. De tal manera que hay que densificar Cartagena. No podemos seguir construyendo esas urbanizaciones marginales que destruyen el tejido social de la Cartagena que queremos construir. De tal manera que yo propongo, por ejemplo, la sentencia del mercado de Basurto hay que cumplirla y hay que trasladarla a Central de Abasto. Y ahí el mercado de Basurto. Y ahí hay que densificar Cartagena con vivienda digna, orientada al transporte, que tengan acceso al transporte, a la educación, a instituciones educativas, a hospitales. Pero estamos cogiendo a la gente, a nuestros pobres, a la gente en situación de discapacidad y la estamos llevando a unas urbanizaciones marginadas, alejadas de hospitales, de los centros educativos, con muchas carencias de servicios públicos. Gracias, candidata. Tiempo. Muchas gracias por ajustarse a los tiempos pactados. De acuerdo a la encuesta de percepción ciudadana de Cartagena ¿Cómo vamos?, solamente 2 de cada 10 ciudadanos piensan que las juntas de acción comunal están haciendo algo para mejorar la calidad de vida de los cartageneros. Sin duda alguna, estas organizaciones requieren todo el apoyo del distrito y de la comunidad en general. Ismael Salinas, miembro de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, tiene una pregunta al respecto. ¿Qué estrategia utilizaría para la construcción de planes de fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales del Distrito de Cartagena? Gracias, Ismael. Responde el candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, me alegra que haya salido esa pregunta porque yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio de Fredonia
y la verdad son muchas las limitaciones que tiene la Junta para realizar su aporte a la construcción de la ciudad de Cartagena. Como alcalde me comprometo a crear una oficina o una dependencia que no sea secretaría, pero sí una dependencia que tenga la libertad y la autonomía para fortalecer las juntas de acciones comunales y las asociaciones de juntas en los diferentes niveles, primero, segundo y tercer nivel. Es importantísimo que desde el gobierno se pueda contratar a las juntas de acciones comunales para pequeños proyectos sociales y de infraestructura mínimos como parques, con las mismas juntaciones comunales, pero previamente hay que hacer un tema de fortalecimiento de la contabilidad, del registro, de la participación y apoyarla fuertemente con un tema de acompañamiento permanente a la Junta. Yo creo que la Junta se ha desconocido, vamos a fortalecer el tema de las unidades comuneras de gobierno como espacio de decisión, de priorización y de construcción de la ciudad en el territorio que son los barrios y las unidades comuneras de gobierno. Gracias, candidato. Candidato Andrés Betancourt, ¿tiene una opinión respecto a esta pregunta? Implementar los gerentes sociales y comunales. En Cartagena, en mi gobierno, a partir del 1 de enero van a existir 20 gerentes sociales y comunitarios que le van a permitir fortalecer el acompañamiento a los alcaldes locales y a los ediles para obtener un mayor control territorial y una oferta de cada una de las necesidades de las comunidades, para eso generar un gobierno cercano al ciudadano. Gracias, candidato Betancourt. En momentos anteriores hablamos de la importancia de la primera infancia y de la educación, y en este mismo sentido el respeto por los niños y las niñas de Cartagena es absolutamente fundamental. Desafortunadamente solamente 3 de cada 10 cartageneros afirman que en Cartagena hay respeto por las niñas y los niños. Queremos llamar a Anet Gutiérrez, miembro del Consejo de Infancia y Adolescencia, para que nos formule su pregunta. ¿Qué propondría para reducir la explotación laboral y abuso sexual infantil? Muchas gracias, Anet. Esta pregunta la responde la candidata Gina Benedetti. Bueno, como lo dije anteriormente, nuestra prioridad son los jóvenes, los niños, las niñas. ¿Qué voy a proponer? Ser muy vigilante. Ya firmamos un compromiso con que no podemos permitir ni explotación sexual, ni podemos permitir el abuso, y menos que los niños que deben estar en el colegio, y por eso llevamos la jornada única escolar, para que casualmente en esas tardes de ocio se dediquen a la preparación, a su talento, al deporte, a la cultura, al bilingüismo. No podemos permitir que niños estén en la calle porque son objetos de abuso, de atropellos. Nosotros velaremos y cuidaremos por esos niños, por esa juventud. Esa es nuestra prioridad. A esta edad que yo tengo, el corazón de una madre, de una abuela, no puede trabajar sino en función de lo que son la juventud, los niños, que son lo que nos merece la pena estar aquí. Por eso estoy aquí, para luchar por ellos, trabajar con ellos y protegerlos. Muchas gracias, candidata. Candidato Castellanos, ¿tiene una propuesta diferente para enfrentar esta lamentable problemática que sufre la ciudad de Cartagena? El abuso y la explotación de los menores demuestra el nivel de degradación social que tiene Cartagena. Cartagena no es lo máximo, Cartagena puede ser lo máximo, solo en la medida que cambiemos el modelo de desarrollo. Por ende, nosotros decidiremos implementar la Agencia Local de Lucha contra la Pobreza Extrema. Eso nos va a permitir resolver situaciones como esta, y al mismo tiempo efectivizaremos la labor, programas como La Muralla Soy Yo. Hay que reconocer que Cartagena está siendo vendida como destino turístico sexual, y eso hay que oponerse. Efectivizar la ruta de intervención y exigirle mayor control a las autoridades judiciales para sancionar a las personas que cometen este crimen. Muchísimas gracias, candidato. Menos del 15% de los cartageneros sienten que en Cartagena hay respeto por las normas básicas de convivencia y por la cultura ciudadana en general. Frente a este tema, llamamos a la docente Ana Paula Lozano. Nuestra calidad de vida se ve afectada diariamente por la infracción de normas de tránsito por parte de conductores y peatones. El volumen estridente en las bocinas de los vehículos, basura en las calles, el uso indebido de los andenes por parte de privados. ¿Qué plan efectivo propone para rescatar la calidad de vida a través de la cultura ciudadana? Gracias, Ana Paula. Esta pregunta la responde el candidato Antonio Quinto Guerra. Fortalecimiento integral de la cultura ciudadana, institucionalizándolo en los colegios públicos y oficiales, cátedras como el civismo, buen gobierno, aumento de los valores éticos y morales en la familia, para que desde nuestra familia y en los colegios públicos y privados
podamos enseñarle a nuestros niños los comportamientos y un código de ética familiar. Vamos a establecer en Cartagena un código de convivencia ciudadana que nos permita conocer las obligaciones y las responsabilidades de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro territorio. Muchas gracias, candidato Quinto Guerra. Candidato William García, ¿tiene una propuesta diferente? Bueno, a través de las diferentes instituciones públicas y unas que funcionan y otras que funcionan menos, como la Escuela de Gobierno y Liderazgo, que hemos decidido precisamente transformarla, acabarla y a través de la Universidad Pública Gratis, iniciar un proceso de transformación social. Estos jóvenes que terminan su secundaria y no tienen la oportunidad de ingresar a una educación superior, precisamente no podemos iniciar un proceso de exigencia cuando el mismo distrito no está dando las oportunidades de superación que requerimos los cartageneros. Muchas gracias, candidato William García. Porque Cartagena no es solamente urbana, sino que también tiene un área rural muy extensa, que además en algunos lugares ha sentado su voz de propuesta por el abandono que tiene por parte del Estado cartagenero. En este debate hemos querido invitar a varias organizaciones que representan este sector. Como lo dijimos anteriormente, por algunas dificultades en la movilidad del día de hoy, algunos de ellos no nos pudieron acompañar. Me voy a permitir leer la pregunta de uno de estas personas, se llama Pilar Salguedo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Recreo, del canal del dique. En Recreo y Leticia no tenemos conectividad terrestre, carecemos de infraestructura y servicio de salud, acueducto y alcantarillado. ¿Cuál es su propuesta concreta de desarrollo para la zona rural en Cartagena? Responde la pregunta la candidata Rosario Romero. Bueno, la verdad que históricamente los corregimientos de Cartagena todos han estado rezagados. En buena hora esta pregunta para decir que no es posible que mientras que en Cartagena tenemos una cobertura de acueducto y alcantarillado por encima del 90%, en nuestros corregimientos estamos en el 4 y en el 1.9%. Rosario Romero, ¿cuánto nos vale haber llevado agua potable a la isla de Tierrabomba, por ejemplo? Es incapacidad gubernamental lo que ha atropellado a los cartageneros y a las cartageneras y a las habitantes de los corregimientos. Rosario Romero es una candidata comprometida con el desarrollo de los corregimientos de la ciudad de Cartagena y nuestra meta no es menor. Vamos a llegar al 100% de cobertura en servicios públicos en los corregimientos de la ciudad de Cartagena y vamos a llevar el desarrollo a estos corregimientos que se les ha dado la espalda, que han estado rezagados. Gracias, candidata Rosario Romero. Candidato Reinaldo Manjarrés, en más de una década, en 20 años incluso, no ha sido posible alcanzar este 100% que menciona la candidata Rosario Romero. ¿Usted ve factible esta propuesta o tiene una propuesta distinta para el caso de la zona rural? Bueno, yo tengo previsto que como alcalde vamos a crear 3 nuevas localidades. Las que están son las dimensiones no coinciden territorialmente, las condiciones geográficas. Vamos a hacer una zona norte, que es la corregimental de la localidad 2, la histórica, que sería el centro solamente, y una especialmente para la zona insular y la zona rural de la localidad 3 actualmente. Yo creo que si hacemos un fondo de desarrollo local, lo seguimos fortaleciendo como está fortalecidos y que no sea como está actualmente, que se le asigna 70% del fondo de desarrollo local a la zona urbana y el 30% solamente va a la zona rural, tenemos una gran desventaja. Ellos van a tener su propio fondo de desarrollo local y van a distribuir y atender esos pequeños proyectos que pueden resolver de manera eficiente y eficaz las necesidades de las comunidades rurales. Muchas gracias, candidato Manjarrés. Más adelante vamos a volver a tocar este tema de la zona rural, además por la coyuntura electoral en la que estamos. La siguiente pregunta está dirigida a todos los candidatos y candidatas. Nuevamente cada uno tiene 45 segundos para responder. La pregunta la hará Gina Ruz, investigadora y gestora cultural. Gina. El proceso ciudadano de revitalización de las fiestas de independencia, iniciado en 2003 en defensa de nuestra máxima celebración popular, ha sufrido en los últimos 3 años sus más graves retrocesos por cuenta de la administración distrital. Si usted es elegido alcalde o alcaldesa, ¿respetará este proceso y le devolverá al 11 de noviembre su desfile de independencia? Muchas gracias, Gina. Seguimos en el orden pactado previamente. Responde en primer lugar el candidato William García Tirado, candidato 45 segundos. Las fiestas de independencia no solo pueden ser
el concurso nacional de belleza y es prácticamente lo que hoy algunos sectores de la sociedad así lo consideran. Necesitamos rescatar los valores culturales nuestros en nuestras fiestas ancestrales, como es el 11 de noviembre, y no solo a través de un concurso de reinas de Cartagena, sino también volver a las fiestas de barrio, a que todos los cartageneros nos unamos en torno a esta gran celebración y no, repito, volverse solo hacia reinado al concurso nacional de belleza como viene sucediendo en este momento. Muchas gracias, candidato. Continúa el candidato Andrés Betancourt. Gina, la cultura genera identidad. Nuestra posibilidad de nosotros generar más arraigo, más hidalguía y más orgullo y honor de ser cartageneros nos lo da nuestra cultura. Independencia para las fiestas de la independencia. Muchas gracias, candidato. Candidata Gina Benedetti. Gina Tocaya, yo fui la creadora del Instituto Distrital de Cultura y eso lo hice inspirada casualmente en lo que es Cartagena. Me parece que el 11 de noviembre no solamente lo vamos a fortalecer, y así participé cuando fui alcaldesa en las calles, bailando, porque soy también una mujer que me gusta el arte y la danza. Y quiero que esto sea el escenario propicio, como debe ser, el encuentro del eje cultural, donde todas las comunidades participan con su grupo folclórico, con sus grupos de danza. Esos son los escenarios propicios donde todos nos integramos. Ahí no hay diferencia, ahí lo que hay es talento, lo que hay pasión, emoción, y qué más lindo que en torno a nuestra fiesta de la independencia. Estoy comprometida. Gracias, candidata Benedetti. Candidato Reinaldo Manjarrés. El micrófono, candidata. Gracias. Bueno, en buena hora esta administración, Gina, ya termina, porque si no se nos lleva la fiesta y hasta las murallas. Yo sí creo que lo que ha pasado es que el IPCC lo asaltaron en su buena fe y con el IPCC que se plagó de corrupción, ahí cayeron las fiestas de la independencia, lamentablemente. Yo sí creo que como alcalde, el principal reto que tenemos es liberar a todas las dependencias, especialmente al IPCC, de la corrupción, hacerlo con transparencia, que los actores festivos, que los gestores culturales hagan el aporte que tienen que hacer. Eso no tiene que hacer la administración simplemente es un líder, un articulador, y que el comité revitalizador de las fiestas cumpla con su función, hacerlo ampliamente, que todo el mundo participe y que las fiestas vuelvan a ser, como lo dijeron, de independencia con el escudo republicano. Muchas gracias, candidato. Candidato Fabio Castellanos. El proceso de revitalización de las fiestas debe tener una política pública. Nos comprometeremos nuevamente a retomar este mismo proceso. El IPCC tiene que tener en su estructura una dependencia pública que dirija, controle y siga orientando este proceso de revitalización. No se puede entender simplemente las fiestas como un elemento cultural solamente o comercial o de belleza. Los cabildos, la recuperación de la figura del lancero, la recuperación del proceso de cultura y de convivencia de paz y solidaridad caribe, debemos de retomarla. Por ende, nosotros creemos que en ningún momento podemos pensar simplemente en fiestas como un elemento de vandalismo, no más gozones. Las fiestas son de una forma totalmente distinta para el encuentro de los cartageneros, comprometido total con la revitalización y por la independencia de las fiestas. Gracias, candidato. Candidata Rosario Romero. Tenemos un excelente ejemplo del Carnaval de Barranquilla. Primero, que en estas fiestas de la independencia tiene que tener su organización propia. Hay que crear una organización para que las fiestas sean tan exitosas y que realmente representen los valores que significa esa fecha, que es la igualdad y la libertad, que se ha perdido. Segundo, que sea para el disfrute de todos los cartageneros y cartageneras. De tal manera que Rosario Romero como alcaldesa le va a apostar a una organización independiente que se encargue de estructurar y de ejecutar las fiestas de la independencia para los cartageneros y para las cartageneras. Muchas gracias, candidato. Candidato Antonio Quinto Guerra. Candidata al micrófono. Nos comprometemos con los cartageneros en nuestro gobierno a la revitalización de la fiesta del 11 de noviembre, con la independencia y separar un poco del reinado nacional. Pero además de lo dicho por los aspirantes, vale la ocasión aprovechar la fiesta de la independencia para conocer la historia de nuestra ciudad, que los jóvenes, que los niños,
que los estudiantes puedan participar activamente en este tipo de festividades y que todo no sea jolgorio, bullas o gozones. Muchas gracias, candidato. Regresamos a la ronda de preguntas individuales. En el proceso ciudadano de Visión, Cartagena obtuvo como deseo construir un territorio que genere apropiación e integración equitativo, coherente con su cultura y condiciones naturales. Precisamente, hablando de condiciones equitativas, queremos llamar a Mirla Arón, representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Bomba. Mirla. Teniendo en cuenta que ya se dio la clarificación de predios que venía ejecutando el INCODER, ¿cuál sería su posición, visión y planteamiento frente a la protección del territorio de las comunidades ancestrales que se encuentran en la isla de Tierra Bomba, cuando dos de ellas, Caño del Oro y Tierra Bomba, ya han solicitado titulación colectiva? Muchas gracias, Mirla, y además por haber logrado llegar. Esta pregunta la responde el candidato Andrés Betancourt. Candidato, tiene 1 minuto. Vamos a controlar que dentro de esta resolución que ha sacado el INCODER, cada uno de los poblados de Tierra Bomba recojan y tengan su titulación colectiva. Esa va a ser mi defensa personal, Mirla. Y de igual forma, sabes tú muy bien que nos hemos comprometido no solamente por defender el territorio, sino por generar desarrollo en el territorio. Muy claramente, por cada peso que se consiga en consultas previas, el distrito se va a encargar de generar otro peso y de gestionar otro peso para el desarrollo social y económico de cada uno de los corregimientos y de los consejos comunitarios de la ciudad y de sus corregimientos. Gracias. Gracias, candidato. Candidato William García, ¿su propuesta difiere en algo del candidato Betancourt? Indiscutiblemente, como distrito, como alcalde de Cartagena, propiciaremos la titulación colectiva, que es el paso a seguir, tanto de los corregimientos de Boca Chica, de Caño Loro y todos los que hacen parte de Tierra Bomba. Pero además tenemos que pensar en la inversión social que hace rato no llega a Tierra Bomba y que es importante que lleguen escuelas, colegios, de igual manera en mejores condiciones, vías que no hay comunicación entre la isla, entre un corregimiento y otro. No es posible que hoy, aparte de que existe una reserva sobre la comunicación entre ellas para la construcción de las vías, es importante que se pueda hacer el tema de Playeta en Barú y el tema de la comunicación, repito, entre todos los corregimientos y Cartagena. Muchísimas gracias, candidato William García. Tenemos otra pregunta del área rural, que por los mismos inconvenientes no nos pudieron acompañar. Ella se llama Juana Franzual, presidenta del Consejo Comunitario de Negritudes de Bayunca. La pregunta de Juana es la siguiente: la construcción privada nos está desplazando de nuestros territorios. ¿Qué propuestas tienen para las mujeres cultivadoras rurales de los corregimientos que quieren trabajar en el campo pero que no tienen tierras? Esta pregunta va dirigida al candidato Antonio Quinto Guerra. Candidato, tiene 1 minuto. Vamos a aprovechar el estudio del nuevo plan de ordenamiento territorial para garantizarle a toda esta zona rural la vocación del uso de las tierras agrícolas, y no vamos a permitir que estos inmuebles puedan ser o se les pueda dar el destino para la construcción inmobiliaria, y además para que estas mujeres, madres cabezas de familia, puedan implementar sus programas productivos a través de las unidades agropecuarias distritales, fortaleciendo la unidad municipal técnica agropecuaria UMATA. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Andrés Betancourt, ¿qué opina de la propuesta del candidato Quinto Guerra? Más allá del tema del plan de ordenamiento territorial, el doctor Guerra negó el decreto 1444 que establecía una mejor compensación para las comunidades y los corregimientos. Nosotros sí tenemos que hacer una política de generación de tierras para aquellos corregimientos que han estado allí, y dentro de la titulación colectiva va a ser uno de nuestros objetivos. Muchísimas gracias, candidato Andrés Betancourt. Eduardo Hernández, coordinador de la Mesa de Víctimas del Distrito de Cartagena, tiene otra pregunta en relación a esta población. Eduardo, tu pregunta, por favor. ¿Cuáles son sus propuestas para garantizar los derechos de la verdad, justicia, reparación y no repetición para las 127.000 víctimas asentadas en Cartagena? ¿Y cómo garantizaría que los recursos que le corresponden
aportar al distrito efectivamente lleguen a esta población. Muchas gracias. Responde esta pregunta el candidato Fabio Castellanos. Crearemos el sistema distrital de reintegración y atención de víctimas. Tenemos actualmente 130.000, 140.000 víctimas en la ciudad de Cartagena. Cuando venga el posacuerdo, nosotros vamos a ser los alcaldes y el alcalde del posacuerdo. Tenemos que estar preparados para que no se siga aumentando el círculo vicioso de víctimas y victimarios. Seremos generosos con los victimarios, pero nuestro compromiso es con las víctimas. Efectivizaremos la labor en el trabajo que tiene que ser la nueva Secretaría de Enfoque Poblacional y de Bienestar Social o Reintegración. Trabajaremos de la mano fundamentalmente con las agencias locales, la Agencia Local por la Reintegración y la Agencia Local Nacional, que vamos a trabajar el tema de la pobreza. No podemos también utilizar verdad, justicia y reparación sin entender también que no existen elementos de la no repetición, y en lo político hay que trabajar también con la verdad, con la justicia y con la no repetición. Muchas gracias, candidato Fabio Castellanos. Candidata Gina Benedetti, ¿qué opinión le merece la respuesta del candidato Fabio Castellanos? ¿Tiene una propuesta diferente? Bueno, yo complementaría que ya fuimos invitados a la agencia que opera aquí en Cartagena. Vimos el modelo y vimos pues los éxitos que ha tenido en esta integración. Nosotros estamos comprometidos con contribuir cuando sea alcaldesa de Cartagena para que esta oficina se fortalezca y logre el objetivo para lo que está constituida y para que está creada. Realmente el modelo me impactó, me gustó y los resultados han sido exitosos. Muchas gracias, candidata. En otro tema, Cartagena presentó un riesgo medio de corrupción con un puntaje similar al de Riohacha, de acuerdo al último índice de transparencia municipal medido por la Corporación Transparencia por Colombia. Con esta preocupación en mente, hace su pregunta Maite Segrera, miembro del Semillero de Investigación en Políticas Públicas. ¿Qué medida innovadora propone para que los ciudadanos tengamos un acceso a la información pública más efectiva, incluyente y transparente? Muchísimas gracias, Maite. Esta pregunta va dirigida al candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, existen mecanismos. Yo quiero decirte que cuando fui alcalde de la localidad 2 de la Virgen Turística, fui premiado por el Instituto Republicano Internacional como un alcalde ejemplar en prácticas de buen gobierno. En ese sentido, yo creo que la administración ya cuenta con unos instrumentos que hay que hacerlos efectivos. El tema del manejo documental, hay que hacerlo con las tecnologías, que el ciudadano le haga seguimiento a la correspondencia que dirige a la alcaldía. Pero básicamente quiero hacerle el énfasis en el fortalecimiento de las veedurías, o desde el gobierno apoyarlo para que desde el sector civil y las organizaciones, que no salga un solo peso del distrito en proyectos y contratos que no tenga una veeduría ciudadana fortalecida, que desde convenios desde la alcaldía con las Naciones Unidas podamos dirigir algunos recursos para que las Naciones Unidas con otros organismos, instituciones fortalecidas en la ciudad de Cartagena puedan fortalecer esa veeduría, hacer el acompañamiento y integrar las herramientas como internet, copias, el manejo de transporte para que la gente pueda hacer la veeduría. Se necesita tiempo y recursos para hacer veeduría. Muchas gracias, candidato. Candidato Antonio Quinto Guerra, ¿su opinión? Adiciono. Publicar todos y cada uno de los actos administrativos proferidos por la administración, vale decir, acuerdos, decretos, resoluciones y todos los documentos previos a la contratación oficial, estudios previos, actas de cierre, todo lo pertinente a los documentos previos, concomitantes y subsiguientes a la ejecución de los contratos públicos. Muchas gracias, candidato. Cerca del 30% de la población en Cartagena se autorreconoció como afrodescendiente, de acuerdo a cifras DANE. Sin embargo, otros estudios afirman que esta proporción puede ser muchísimo mayor. Para hablar de este tema, llamamos a Estela Simancas, coordinadora del Observatorio Distrital Antidiscriminación Racial. Estela, tu pregunta. Estudios del PNUD señalan que la población afrodescendiente en la ciudad de Cartagena es del 75 al 85%. ¿Cuáles son los programas o políticas públicas distritales con enfoque diferencial étnico-racial que contemplarán su administración? Muchas gracias, Estela. Esta pregunta la responde la candidata Rosario Romero. En mi programa de gobierno, nuestra primera línea es una Cartagena menos desigual. Tenemos una política pública transversal en materia de educación, de empleo, de empleabilidad, de oportunidades para todos, pero con enfoque diferencial, pero una política transversal.
Hay que fortalecer institucionalmente la Secretaría de Participación Ciudadana y darle un espacio a una subdirección que represente los grupos poblacionales de la ciudad de Cartagena, para que sean ellos, con una gerencia técnica, los que implementen políticas públicas que de manera contundente realmente disminuyan esa desigualdad en materia de oportunidades a los diferentes sectores poblacionales de la ciudad de Cartagena. Gracias, candidata. Candidato Fabio Castellanos, ¿su opinión? Cartagena es una ciudad que discrimina social, política, sexual, de género y además de condición sexual. Nosotros no podemos permitir que la ciudad siga discriminando y generando estas situaciones de marginalidad. Para ende, decidiremos la implementación de nuestro eje número 1, que se llama desarrollo social, la implementación de una política pública con enfoque poblacional y enfoque de derechos. La Agencia Local de Lucha contra la Pobreza Extrema, el diseño de la Secretaría de Enfoque Poblacional diseñará políticas públicas para evitar la discriminación sexual, racial, de género y política. Cartagena tiene que ser lo máximo, no solamente para un sector muy limitado de la población, tiene que ser lo máximo para todos y especialmente para nuestros afrodescendientes. Muchas gracias, candidato Fabio Castellanos. Otro de los resultados del proyecto Visión Cartagena afirma que la ciudadanía quiere una ciudad comprometida con los principios éticos y respetuosa de los derechos humanos. Precisamente en este tema llamamos a Shirley Howard, motivadora del uso de las nuevas tecnologías para las personas con discapacidad y miembro de la corporación Mar Adentro. Shirley, tu pregunta. En el plan de desarrollo actual se destinaron más de 1.000 millones de pesos para atender la población con discapacidad. ¿Estaría dispuesto a mantener o aumentar esta cifra? ¿Y cuál será el porcentaje de recursos de libre destinación que asignará para la implementación de la política pública en discapacidad? Muchísimas gracias, Shirley. Responde esta pregunta William García Tirado. 1.000 millones de pesos es una cifra irrisoria. Solo en la celebración del Día del Discapacitado se gastan casi 500 millones de la discapacidad, se gastan casi 500 millones de pesos trayéndolo en comidas y eso. O sea, prácticamente no hay presupuesto para la discapacidad en Cartagena. Iniciando porque el mismo distrito tiene barreras físicas que impiden el ingreso. Y ir a la alcaldía de Cartagena hoy en una silla de ruedas es imposible, e incluso a cualquiera de las alcaldías locales. Y si nos metemos en las instituciones privadas, ni se diga. Entonces, la ley entra por casa. Si nosotros no logramos facilitar el ingreso a personas en condición de discapacidad a nuestras instituciones públicas, menos podríamos exigirle a las instituciones privadas. Nuestro compromiso es que no menos de 5.000 millones de pesos deben estar en este rubro. Gracias, candidato. Candidata Rosario Romero, ¿su opinión? La verdad que mi compromiso es con mi energía rescatar la esperanza que se ha perdido. Por eso mi eje fundamental es la igualdad, titularidad de derechos para todos y una política pública de enfoque poblacional pero transversal. Aquí no hay vías, no hay acceso a las instituciones educativas, a los hospitales. Sencillamente las personas que en condición de discapacidad, esta ciudad no está planificada para ustedes. Según la discriminación tan grande en la planificación de Cartagena, las personas en condición de discapacidad no podrían o no las conciben como parte fundamental de la sociedad. De tal manera que titularidad de derechos, igualdad para todos y política pública transversal con enfoque diferencial. Gracias, candidata. El servicio de energía pública es el servicio público en Cartagena que peor satisfacción presenta por parte de la percepción ciudadana de los cartageneros. Sobre este tema hace su pregunta Antonio José Holman, estudiante de Administración de Empresas. Hemos sufrido apagones de energía sin previo aviso, presentado daños en los electrodomésticos y nadie responde por ellos. Además, hemos visto un incremento en el costo del recibo de Electricaribe. ¿Qué mecanismo utilizará para asegurarnos que mejorará el servicio de energía eléctrica y que bajarán los precios del recibo? Gracias, Antonio. Responde la candidata Gina Benedetti. Bueno, para los precios de recibo sí es difícil de parte nuestra porque no es la competencia. Sin embargo, sí nosotros ya conocemos el plan de inversión nacional y local y
y vamos a estar muy atentos de que se cumpla. Nos preocupa que comenzó ese compromiso del gobierno tardíamente. También somos conscientes de los daños permanentes que tiene la ciudadanía en los electrodomésticos, las quejas y las fallas en los transformadores. Somos conscientes porque hemos vivido ese momento cuando estamos en las localidades, cómo se revientan los transformadores. Vamos a tener la línea directa 24/7, 24 horas, 7 días a la semana al servicio de la comunidad, casualmente para que puedan denunciar todos estos hechos y nosotros como líderes de la ciudad exigirle a la empresa que responda. Ellos también tienen una línea 115 que creo que esa línea también tiene que ser conectada para nosotros continuar y hacerle seguimiento al que el ciudadano tenga un respaldo. Gracias, candidata. Candidato Reinaldo Manjarrés, su opinión. Bueno, definitivamente Electricaribe ningún ciudadano cartagenero la quiere. Así que tenemos que hacer lo posible de cómo con esta empresa los atizamos realmente. Hay que meterlos en cintura, necesitamos fortalecer la oficina de servicios públicos que existe en el distrito, que no se quede con 5 funcionarios ahí en la oficina, sino que tiene que hacer acompañamiento a los ciudadanos en el ejercicio de la defensa de todos los problemas que se presentan con la factura. Hay que poner a funcionar y fortalecer la Oficina de Protección al Consumidor y hacer acompañamiento permanente, unos comités permanentes con Electricaribe, con la Superintendencia de Servicios Públicos, donde en debates abiertos las comunidades presenten sus inquietudes y con estas oficinas entonces hacerles acompañamiento y resolver, porque definitivamente hay que resolver el tema de Electricaribe y con el Gobierno Nacional ponerlos en alerta para que definamos un nuevo prestador del servicio para la costa caribe. Muchas gracias. Gracias, candidato Reinaldo. Vamos llegando al final de este debate ciudadano, donde la ciudadanía es quien formula las preguntas y vamos a hacer una serie de rondas colectivas. 3 de cada 10 cartageneros sienten que en Trascaribe va a mejorar la calidad de la movilidad en la ciudad. Solamente 3 de cada 10. Para este tema llamamos a Laura Caicedo, estudiante de 8º semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Dado que Trascaribe quiere cubrir casi el 100% del transporte público, ¿cómo piensa regular el transporte ilegal en la ciudad? Muchas gracias, Laura. Responden en el orden pactado. De primero el candidato Andrés Betancourt. Primero, tenemos que hacer para el mototaxismo una caracterización que permita identificar cuáles son las motos particulares, cuáles son las motos que están dentro del negocio y cuáles son las motos que se dedican al mototaxismo. Cuando hayamos hecho ese censo y esa caracterización, nosotros podemos identificar entonces quiénes son, a qué se dedican y cómo vamos a resolver el problema. De manera clara, vamos a establecer un programa de reconversión económica para aquellos mototaxistas que queden dentro de este censo y para que aquellas zonas de difícil acceso nosotros podamos utilizarlos para que le presten un servicio adecuado a la ciudadanía. Muchas gracias, candidato Betancourt. Candidata Gina Benedetti. Bueno, indiscutiblemente se necesita el censo, se necesita identificar quiénes están hoy prestando el servicio de mototaxismo. Necesitamos independizar las motos propias porque mucha gente se mueve en moto y va a sus trabajos en moto y que no sean utilizados para servicio público. También todas las actividades que se derivan de mensajería, también la utilizan, que tengan sus carnet. Y aquellos que queden como mototaxistas, les vamos a ofrecer, y ya estamos hablando con ellos, formalización responsable de la informalidad. Muchos no quieren seguir siendo mototaxistas, ni sus motos, ni las motos son de ellos. Y sabemos que aunque la idea es que se logre la cobertura total, sabemos que hay zonas periféricas que tienen el servicio público que no va a ser cubierto. Gracias, candidata. Candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, efectivamente estamos de acuerdo que hay que hacer la caracterización, saber quiénes son, cuántos son, dónde están, de dónde vienen y qué servicio están prestando y en qué zona. La caracterización yo creo que es el punto de partida para entonces empezar a hacer un acompañamiento en la desestimación del transporte. Mientras, y tengo la convicción de que mientras exista un transporte público indecente, indigno en la ciudad de Cartagena, va a ser muy difícil desmontarlo. Y mientras la tasa de desempleo en la ciudad de Cartagena esté como está,
también va a ser muy difícil. Entonces, lo que hay que hacer es poco a poco, y eso hay que ponerse un plazo, a largo plazo, digamos, nosotros ir desestimando poco a poco. En la medida en que Transcaribe empieza a funcionar y presta un servicio decente, vamos a ir, la gente va a pasar de la moto, porque nadie quiere montar en moto por lo que representa la inseguridad, tendrá que ir pasando poco a poco del mototaxismo a un transporte decente en la ciudad de Cartagena y generando el empleo a los beneficiarios. Gracias, candidato. Candidato Fabio Castellanos. Hay que desestimular el uso ilegal de la moto como mecanismo de transporte. El año pasado 85 muertos se dieron producto de esta situación. No podemos ser irresponsables de decir que vamos a utilizarlos como microalimentadores. Cualquier pérdida de vida humana, cualquier accidente será una amenaza jurídica y económica para el distrito. Hay que identificarlos, hay que terminar el sistema de transporte masivo de Transcaribe, pero no a cualquier precio, y mucho menos arruinando la ciudad o colapsándola desde el punto de vista de movilidad. Tenemos también que además permitir que se pueda reactivar un sistema de transporte público en zonas donde hasta el momento solamente lo que hay es actividad ilegal. Ejemplo, San Francisco, Nariño, y hay que ejercer la autoridad y el control de parte del tránsito. Gracias, candidato. Candidata Rosario Romero. Esta administración corrupta que pretende poner a circular los buses y que tiene candidato propio a la alcaldía, el doctor Betancourt, pretende llevar a Cartagena a un caos que nos puede costar muertes, como ocurrió en la implementación del sistema de transporte en otros países, en otras ciudades de Latinoamérica. De tal manera que más allá, y no me quiero detener en el mototaxismo, tenemos que ser responsables para implementar el sistema de transporte en la ciudad de Cartagena, y debe ser por fases. Ya el Transcaribe es un sueño fallido de los cartageneros. Ya han jugado con la confianza y con la esperanza de los cartageneros. Yo como alcaldesa voy a tener la energía para recuperar la esperanza y darle a Cartagena un sistema de transporte sostenible y implementado en fases, de una manera responsable. Gracias, candidata. Candidato Antonio Quinto Guerra. Candidata, el micrófono, por favor. Transporte ilegal, problemas socioeconómicos en la ciudad. 55.000 familias aproximadamente derivan su sustento de la actividad del mototaxismo. Hoy Cartagena es la tercera ciudad más pobre de Colombia, con el 26.6% de su población, 4.6% en extrema pobreza. Vamos a caracterizar naturalmente estas personas que se dedican a la actividad y vamos a restringir el uso de las motos en las vías principales. Muchas gracias, candidato. Candidato William García. Transcaribe, sin duda alguna, es una realidad para Cartagena, pero nos preocupa que no se ha implementado el componente social. No ha habido la socialización suficiente, no ha habido las rutas alternas que se le van a dar al transporte público e incluso al transporte informal, teniendo en cuenta las miles de personas que viven o sustentan de este trabajo. Además, los puentes peatonales no están contemplados hoy y eso implicaría una semaforización en todas las estaciones. Esto tendría aún mayor, mayor complejidad en materia de movilización o de movilidad. De igual forma, nos preocupa que se pretende en el mes de noviembre implementar Transcaribe sin tener... Termine la palabra, candidato. Sin tener en cuenta el componente social. Gracias, candidato. Bueno, si la producción no los permite, vamos a pasar a una última pregunta de respuesta colectiva antes de ir al minuto de cierre por parte de los candidatos. Esta última pregunta está a cargo de Carlos Román, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar. Carlos, tu pregunta. Mencione 3 proyectos de infraestructura que usted priorizaría para el desarrollo social y económico de la ciudad y qué estrategias implementaría para garantizar su ejecución. Muchas gracias, Carlos. Esta pregunta requiere respuestas muy específicas. Les agradecemos a los candidatos ser lo más puntual posible. Empezamos de acuerdo al orden que llevábamos en las preguntas colectivas con la candidata Gina Benedetti. Son 3 grupos. Grupos de gestión, como la segunda etapa de la vía perimetral. Un grupo de inversión que tenemos que buscar el modelo asociación pública-privada, como es la ampliación del corredor de carga, la Quinta Avenida y la vía Bicentenario. Y hay unas inversiones propias del distrito que tenemos que priorizar de acuerdo al presupuesto, como la ampliación de la avenida Pedro Romero
la avenida del Consulado y la Marginal de la Virgen. Hay que tener prioridades y tener dentro de esas prioridades el criterio de la inversión y el modelo de ejecución. Muchísimas gracias, candidata. Candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, fundamentalmente vamos a apostarle a la creación de la Universidad Distrital Colegio Mayor de Bolívar, que creemos que los indicadores de pobreza que obviamente ponen a la ciudad de Cartagena como tercera, se reducen con el tema de la educación. Necesitamos ampliar el SENA, necesitamos crear la Universidad Distrital y eso vamos a generar impacto en el social. Y el tema de la terminación de la vía perimetral creemos que es súper importantísimo por el tema ambiental de la Ciénega, por el tema de mejoramiento de la movilidad en la zona, creemos que es una apuesta importantísima en la ciudad, y el tema de Transcaribe, que obviamente hay que empezarlo a funcionar por fases, pero hay que arrancarlo y ampliarlo en el tema sistema acuático y todos los demás sistemas que puedan ser complementarios. Vamos a hacerlo con recursos de contrato plan, con alianzas público-privadas, y creo que hay que apostar también a la valorización general. Gracias, candidato. Candidato Fabio Castellanos. Asumiremos el plan maestro de movilidad. 4.7 billones de pesos se requieren. No se pueden resolver en 4 años. Por eso hay que pensar una ciudad a 20 años. Pero priorizaremos de ese plan maestro 3 acciones fundamentales. Primero, la continuación de la vía perimetral por su doble condición de movilidad y protección ambiental, y al mismo tiempo recuperación de la zona socialmente. El plan maestro de drenajes pluviales. La ciudad no puede seguir siendo una ciudad totalmente inundada cada vez que llueve. Y la avenida del Bicentenario por 2 condiciones, por el tema de movilidad y protección de zonas costeras, especialmente con el tema del cambio climático. Pero para eso hay que recuperar la confianza, y la confianza en lo público. Y esa es la propuesta fundamental, la recuperación de la confianza para que podamos entre todos construir desde el punto de vista financiero, obras tan importantes. Gracias, candidato. Candidata Rosario Romero. Hay que aprovechar la financiación del gobierno nacional. En la ley de distrito, artículos 107, 108 y 109, nos están dando partidas, no solamente para la construcción, sino para el mantenimiento. Central de cruceros, recinto ferial, y de igual manera todos proyectos de infraestructura que favorezcan el turismo, que es lo que genera, es una de las industrias más importantes que genera empleo en la ciudad de Cartagena. Devolverle la confianza a los cartageneros, terminando por fin los proyectos fallidos. Sistema de transporte, vía perimetral, Quinta de Manga, Avenida Bicentenario, son proyectos que están hace más de 15 años en la agenda de la ciudad. Hay que priorizarlos e iniciar su ejecución. De tal manera que Central de Abasto, plan de drenajes pluviales, esto no espera. Hay que empezar a montar a Cartagena en los rieles de progreso. Gracias, candidata. Candidato Antonio Quinto Guerra. Construcción de la avenida del Centenario, del Bicentenario, recuperación de la zona costera, igual, una obra de 7.2 kilómetros, construcción de la vía Quinta de Manga y construcción del plan maestro de drenajes pluviales. Estas obras, ¿cómo las vamos a construir? Asociaciones público-privadas, vamos a obtener recursos del gobierno nacional a través de las gestiones con los parlamentarios, vamos a otorgar unos recursos propios de los ingresos corrientes de libre destinación y del crédito. Vamos a utilizar la figura de la plusvalía que no se ha implementado como factor financiero de estas obras en la ciudad de Cartagena, y vamos a apostarle a la valorización por beneficio general. Gracias, candidato. Candidato William García. Las obras que requiere Cartagena ya fueron mencionadas por los aspirantes. Quinta Avenida de Manga, Primera Avenida Boca Grande, Avenida Bicentenario, Circunvalar del Sur, terminar la vía perimetral, los drenajes pluviales, los eje 1, eje 2, los puentes peatonales de Transcaribe, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles podemos hacer? Podemos hacer terminar la vía perimetral, ya que se encuentra en un otro sí de la Ruta Caribe. Lo que tenemos es que obligar al gobierno nacional, en conjunto con toda la dirigencia de Cartagena, para que se haga de manera expedita. Los puentes peatonales deben ser de Transcaribe asumidos por el gobierno nacional, ya que el distrito asumió la vía 54 que está incorporada dentro de Transcaribe, y de igual manera los pasos a nivel vehicular en los sitios neurálgicos de Cartagena semaforizados. Gracias, candidato García. Candidato Andrés Betancourt. El plan de obras empieza por el plan maestro de movilidad. Primero, Avenida del Bicentenario, perimetral y la vía del puerto al aeropuerto. Alianza público-privada, Fondo de Adaptación al Cambio Climático y Banco Interamericano de Desarrollo dentro del proyecto de Ciudades Sostenibles. De igual forma, vamos a comprometernos
a crear la Agencia Distrital de Proyectos, que permita recuperar las regalías que se han perdido, alrededor de 75.000 a 80.000 millones de pesos al año, para que nosotros podamos ampliar nuestra malla vial de la ciudad. Transporte acuático y un sueño, Ismael, recuperar la Ciénega de la Virgen a través del Parque Ciénega de la Virgen. Muchísimas gracias, candidato Betancourt. Me informan de la producción que tenemos tiempo para una pregunta más colectiva, sobre todo porque este tema particularmente es muy fuerte en los programas de gobierno de ustedes y en el discurso que han implementado. Se trata, por supuesto, de la seguridad. En Cartagena el año pasado hubo más muertes por intolerancia, por falta de convivencia ciudadana, que a causa o a manos de sicarios. Para este tema quisiéramos llamar a Brenda Bello, estudiante de Ciencia Política, quien tiene una pregunta relacionada. Según el COSET, las muertes por violencia interpersonal aumentaron en el primer semestre de 2015 frente a las muertes por violencia organizada. La mayor incidencia de muertes en esta causa se presentaron en las unidades comuneras 4, 5 y 6. ¿Cuál será su política para enfrentar el aumento de violencia interpersonal en esta zona de la ciudad? Muchísimas gracias, y yo me atrevería no solamente en esta zona, sino en el resto también de la ciudad. Puntualmente en la unidad comunera 6, Olaya es el barrio más violento en la ciudad de Cartagena en los últimos 20 años. Vale la pena que nos den sus opiniones al respecto de este tema. Iniciamos entonces con el candidato Reinaldo Manjarrés. Bueno, efectivamente, el tema de la seguridad, muchas de las causas son sociales. Nosotros sí estamos convencidos desde la Unión Patriótica que hay que hacer una inversión social importantísimo en estas comunas que han mencionado, las 4, 5 y 6 son las zonas más pobres en la ciudad de Cartagena y en la localidad 2. Ahí hay que hacer un tema de empleabilidad, el tema de los jóvenes que no tienen la oportunidad de terminar y que son los que queremos generarle con el tema de la universidad distrital a los que terminan el bachillerato para que no se conviertan en delincuentes. Tenemos que trabajar con los jóvenes en riesgo, con el tema de estos chicos que terminan haciendo parte de las bacrines, de fleteo, de extorsión y demás. Vamos a trabajar con ellos con el tema de empleabilidad y empleo de emergencia. Vamos a trabajar el tema de fortalecimiento de la justicia. Si no funcionan las casas de justicia, si no funcionan las comisarías, si no funcionan las inspecciones de policía, la gente buscará resolver el tema por sus propias manos. Que funcione el sistema de justicia, fortalecer la policía y crear la Guardia Distrital de Paz y Convivencia. Gracias, candidato. Candidato Fabio Castellanos. Ningún problema de seguridad se resuelve solamente con incremento de la fuerza pública. El problema de inseguridad en Cartagena es producto de la mala administración que ha tenido la ciudad durante décadas y de la mala coadministración que también ha tenido. Cambiaremos el modelo de inversión de desarrollo social humano, pero al mismo tiempo efectivizaremos la labor de la policía. Seré el jefe de policía de la autoridad local y por tal también tomaré decisiones administrativas. Eliminaremos la inoperante Distriseguridad. Esos recursos, 11.000 millones de pesos que se están destinando actualmente para funcionar solamente 8 cámaras, serán destinadas para la policía a mejorar su capacidad local y trabajaremos el programa de reintegración con los jóvenes en alto riesgo pandillas. Muchísimas gracias, candidato. Candidata Rosario Romero. Hay dos componentes en materia de seguridad. Un componente social claramente identificado. El 45% de nuestros jóvenes está por fuera del sistema educativo. Pero ojo, hoy quienes están comandando esas pandillas son delincuentes, no son jóvenes en riesgo. Y frente a delincuencia hay que ejercerla con la fuerza legítima del Estado, que es la policía. El pie de fuerza de la policía no es suficiente para la ciudad de Cartagena, y menos cuando los tenemos como policías de tránsito. Yo sí me apoyaría en la infantería de Marina, porque esta ciudad tiene que pasar por fases, y estamos en una fase de deterioro de la confianza en las instituciones, de tal manera que con la infantería de Marina y con la policía y la fuerza legítima del Estado, tenemos que devolver la seguridad a los cartageneros, que sean los delincuentes y los bandidos los que se sientan en riesgo. Gracias, candidata. Candidato Antonio Quinto Guerra. En las unidades comuneras Gobierno 4 y 5, 6, vamos a fortalecer nuestros frentes de seguridad con alta tecnología, lo propio a las brigadas cívicas en estos sectores de la población cartagenera con tanta desigualdad. Pero ante todo vamos a hacer inversión social en la educación pertinente y oportunidad de empleo y generación de emprendimiento a los jóvenes en riesgo en estos sectores de la población. Pero amén de lo anterior, vamos a incrementar nuestro fondo de seguridad distrital, donde por lo menos el 5% de los ingresos corrientes que tenga el distrito podamos fortalecer este fondo y el 2.15% de todas y cada una de las concesiones que se lleven a cabo en el distrito entre a engrosar al fondo de seguridad y poder llevar a cabo los proyectos que anteriormente señalé. Muchas gracias, candidato. Candidato William García.
Bueno, indiscutiblemente hay unos puntos de coincidencia en tema de inversión social, en el tema de oportunidades de educación, con la diferenciación de que la universidad debe ser pública pero gratis y la clase se debe dar en todos los colegios públicos del distrito. Además, generación de empleo y, lógicamente, un cambio en el esquema de vigilancia. Hoy no se puede continuar con una policía de reacción, necesitamos una policía de acción o de vigilancia. No es posible que en todos los CAI, incluso en las estaciones de policía de Manga no hay menos de 100, 150 motos parqueadas. En Chambacú, cada vez que pasen encuentran una cantidad de motos iguales, y en todos los CAI, en todas las estaciones, en los barrios, la policía está en espera que lo llamen para asistir a atender. Necesitamos que las 24 horas le estén prestando vigilancia a la ciudad que tanto la requiere. Gracias, candidato. Candidato Andrés Betancourt. La pregunta específica sobre los temas de intolerancia en la ciudad, tenemos que, primero, articular el presupuesto de la Secretaría de Educación, del IDER y del IPCC para generar una política integral en materia social. Y de esta forma nosotros poder ejecutar nuestro plan educativo para la formación, cultura para la identidad y deporte para la disciplina. Y crear las 20 zonas seguras y de convivencia en la ciudad de Cartagena con 20 centros de integración social y cultural y deportivo para los cartageneros, y de esta forma tener la ciudad más segura de Colombia en los próximos 4 años. Muchísimas gracias, candidato. Candidata Gina Benedetti. Soy la candidata a la seguridad, consciente que tenemos que trabajar en la inversión social. Vamos a reconstruir el tejido social de la familia, que es la base de una sociedad, para que no salgan esos jóvenes que hoy están en parte de la pandilla. Queremos ser la autoridad de la ciudad en materia de policía. Vamos a fortalecer la policía, vamos a integrar la policía con la rama judicial. Llevamos un proyecto 24/7 para poder tener las cámaras vinculadas a un monitoreo para que la policía pueda reaccionar y nosotros estar atentos a esas reacciones que no sean posteriores a los hechos. Vamos indiscutiblemente a trabajar con la rama judicial para que sigan los casos de judicialización, en un momento dado no queden libres todas estas personas que están acabando con la seguridad ciudadana. Vamos a luchar contra el microtráfico. Gracias, que lo sepan. Vamos a rescatar los jóvenes. Muchas gracias, candidata. Vamos a pasar el minuto de cierre de este debate ciudadano, donde la ciudadanía pregunta y los candidatos responden. De acuerdo a lo pactado, antes de las intervenciones de cada uno de los candidatos, daremos espacio para que el comité inscriptor del candidato voto en blanco se dirija a la audiencia. Hacemos llamado a la persona encargada de este comité inscriptor para que se dirija a la ciudadanía que está presente y a la audiencia en general. Un minuto, adelante. Cartagena está sumida en una profunda crisis económica y social. 250.000 cartageneros están en la pobreza y la miseria. Miles de familias se acuestan todas las noches sin probar un bocado. Por eso el Polo Democrático invita para que el próximo 25 de octubre votemos en blanco a la alcaldía de Cartagena. Ustedes acaban de oír a los candidatos. Es más de lo mismo de cada 4 años. Cartagena tiene que mandar un mensaje a Colombia de que estamos cansados y hastiados de esta clase política. Por eso recuerdo, votemos el 25 de octubre en blanco a la alcaldía de Cartagena. Polo Democrático. Muchísimas gracias. A nombre del comité inscriptor del voto en blanco. A continuación pasaremos al minuto de cierre de cada uno de los candidatos. Vamos a sortear el orden en el que van a intervenir. Los candidatos previamente han revisado que todos sus nombres estén inscritos. Va a ser al azar. El primer candidato en dar su minuto será el candidato Antonio Quinto Guerra. Me gusta seguir siendo el primero en todo. Aspiro a la alcaldía de la ciudad de Cartagena por mi experiencia, por mis conocimientos profesionales, académicos y el conocimiento profundo de la cosa pública. Mis mejores oficios orientados a darle las soluciones serias a la ciudad de Cartagena. Los invito que este 25 de octubre voten por las propuestas serias y las soluciones serias para la ciudad de Cartagena. Candidato Fabio Castellanos. La ciudad se encuentra en crisis social y en crisis política.
La ciudadanía no puede seguir apartándose de la política. En la medida que los ciudadanos se aparten de la política, los peores hombres y las peores mujeres seguirán dirigiendo la ciudad. Hoy votar en blanco es apoyar a las maquinarias políticas. Hoy votar en blanco es saber de antemano que las maquinarias que han ayudado a la crisis de la ciudad se mantengan y se perduren. Los ciudadanos tienen la posibilidad de iniciar una transformación por Cartagena. No es verdad, no todos somos lo mismo, solamente por sus hechos los reconoceréis y sabemos exactamente la posición que hemos jugado siempre a la defensa de los intereses de la ciudadanía. Los invito a acompañar procesos de transformación democrática. Hoy se puede realizar. Hay que manifestar a la ciudad que llegó el momento de pedirle perdón a la ciudad. Pedirle perdón a la ciudad y llamar a un proceso de reconstrucción de la confianza ciudadana. Y solamente se puede hacer en la medida que el Estado sea una autoridad legítima y que guarde el interés general para todos. Y solamente se puede hacer eligiéndose libremente sin financiación. Muchísimas gracias, candidato. Candidato William García Tirado. William García Tirado, cartagenero de nacimiento, de crianza, economista de la Universidad de Cartagena, con especialización, maestría, doctorado, 17 años, orgulloso de estar en la actividad social, pública, edil 3 años, 10 años concejal de la ciudad, 4 años en el Congreso, adelantando los más importantes debates de control político contra la corrupción. Tenemos nuestras mejores propuestas de gobierno, aplicar el mínimo vital, que es agua gratis, 7 metros cúbicos de agua, como existe en Bogotá, Cali, Medellín, la creación de la universidad pública, pero gratis, no a través de convenio, ni mucho menos para favorecer a las universidades privadas, y quitar el peaje de Manga y de Ceballos de manera anticipada a través de unas reglas de juego financiera que permitan el cobro a los dueños de la carga y no a los cartageneros de bien, que nada tenemos que ver con la financiación de una obra que beneficia de manera directa a la carga. De igual forma… Candidato, gracias. Candidata Rosario Romero. Hay una persona que puede transformar a Cartagena, que le puede devolver la esperanza, porque tiene la energía. Es posible cambiar Cartagena. Esa persona eres tú, con tu voto el próximo 25 de octubre. Votar en blanco no es garantía, porque en el mejor de los escenarios que gane el voto en blanco, habría nuevas elecciones y los grupos de interés y los grupos de poder también tendrían su candidato con diferente camisa. Hoy tienes una oportunidad y el cambio eres tú, votando por la energía de la esperanza, por una mujer líder que le duele Cartagena, que quiere Cartagena y que propone una Cartagena menos desigual, una Cartagena segura, una Cartagena educada, sostenible y competitiva, una Cartagena que sea el diamante del Caribe y que sea la metrópoli del mar, una Cartagena que aproveche su posición estratégica en la troncal del Caribe, una Cartagena pujante, orgullosa, emprendedora, una Cartagena que nos sintamos orgullosos, una Cartagena de todos. Gracias, candidata. Candidato Reinaldo Manjarrés. Reinaldo Manjarrés, un joven cartagenero que vive en el barrio de Fredonia, filósofo de profesión, que tiene la experiencia de haber sido 4 años alcalde de la localidad vigiturística, la localidad más complicada y con los peores indicadores en temas de pobreza, de salud, de educación, que conoce lo público desde dentro, que tiene la responsabilidad de liderar y llevar a la ciudad por los principios del desarrollo. Reinaldo Manjarrés está convencido de la democracia, de la transparencia en lo público, del manejo sagrado de los recursos. Reinaldo Manjarrés le garantiza a la ciudad de Cartagena independencia en mi actuar, independencia para coger mi equipo de trabajo, para construir concertación con todos los y todas las actores de Cartagena para liderar a la ciudad a un plan prospectivo de desarrollo a 2040. Reinaldo Manjarrés los invita a que no voten en blanco. El voto en blanco le hace un gran daño a la ciudad, porque no va a ser capaz de liderar y de llevar un proceso, porque en peor de los casos se divide el voto de opinión. Yo le invito a que el voto de opinión, el voto libre, el voto independiente lo depositen en Reinaldo Manjarrés para que las maquinarias no sigan gobernando la ciudad de Cartagena y no le sigan haciendo daño. Gracias, candidato. Candidata Gina Benedetti. Estoy aquí porque Dios lo ha permitido, a él públicamente entrego mi candidatura. Amo a Cartagena y decidí rescatar a Cartagena.
No estoy de acuerdo en voto en blanco porque hace daño a la democracia y porque hoy hay candidatas como Gina Benetti con capacidad, transparencia y que fue probada en la forma pulcra de administrar los recursos de la ciudad. Les ofrezco mi capacidad de gestión y de ejecución y les digo, por favor, no vendan el voto, no vendan su conciencia. No podemos seguir en Cartagena viviendo las malas administraciones que hemos tenido. Los invito a que reflexionen, a que analicen las propuestas, las hojas de vida y que voten a conciencia. Se los pido, es un momento histórico para Cartagena. Aquí está humildemente una servidora. Quiero servirle a mi ciudad. Gracias. Muchas gracias, candidata. Y por último, el candidato Andrés Betancourt. Candidata, el micrófono, por favor. Gracias. Cartagena. Ya le funciona, candidato Betancourt. Cartagena no puede volver al pasado. Tenemos que seguir la senda del desarrollo. Llegó el momento de las decisiones, de construir de manera inteligente, consciente e independiente nuestro voto para elegir la mejor opción a la ciudad de Cartagena, para ser el próximo alcalde de la ciudad. Hemos traído este proyecto con independencia y con inclusión y de esta forma crear una ciudad para la vida y una sociedad para la paz en los próximos 4 años. Muchísimas gracias, candidato Betancourt, y a cada uno de los candidatos y candidatas que nos acompañaron el día de hoy. Un saludo muy especial a las organizaciones, líderes cívicos, gremiales que decidieron dedicarle un tiempo de su vida a la democracia y hacerle preguntas libremente a los candidatos en contienda electoral. Para la Comisión de Debates Políticos de Bolívar ha sido un placer tenerlos a cada uno de ustedes en este recinto que sin duda alguna aporta elementos para que la ciudadanía vote informadamente. Este 25 de octubre, cartageneros y cartageneras salgan a votar por cualquiera de estos candidatos, por el que más les guste, por el que más les haya llamado la atención sus propuestas, o bien háganlo en blanco. De cualquier manera, por favor, salgan a votar. Es nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos y nuestra responsabilidad con la ciudad de Cartagena que tanto lo necesita. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.